Bienvenidos sean todos al taller de entornos virtuales de aprendizaje dentro del programa de formación sobre el uso de herramientas web como apoyo al proceso educativo, educación a distancia mediada por las tecnologías. Bien, cuando nosotros escuchamos el concepto o el término de entorno de aprendizaje o aula de aprendizaje o ambiente de aprendizaje, lo más probable es que la imagen que venga a nuestras mentes sea algo como esto: un espacio físico en donde se encuentran de manera presencial los estudiantes conjuntamente con el profesor, que se encargará de realizar la transmisión de los contenidos utilizando algún tipo de apoyo como la muy clásica y conocida pizarra acrílica, o quizás, si es un ambiente un poco más tecnológico, pueda contar con algún tipo de recurso electrónico, como por ejemplo la pantalla que estamos viendo allí en la imagen. Quizás esto sea, como dije, la imagen más clásica y tradicional que nosotros podamos tener de lo que es un entorno de aprendizaje. Pero ciertamente no es el único. Podemos ver que esto también puede ser considerado como un entorno o un ambiente de aprendizaje. También esta gráfica que tenemos aquí es considerada un ambiente también de aprendizaje. E inclusive esta imagen que tenemos allí, también podemos considerar que eso es un entorno o un ambiente de aprendizaje. Todo va a depender entonces del contexto en que nos encontremos y también, por supuesto, del tipo de contenidos o de información o de aprendizaje que se quiera transmitir. Lo cierto es que ahora estamos más frecuentemente escuchando un nuevo concepto dentro del ámbito educativo, como lo es el entorno virtual de aprendizaje, o por sus siglas EVA. Entonces, por supuesto que vamos a iniciar este taller tratando de definir, estableciendo un concepto de lo que es un entorno virtual de aprendizaje. Y ciertamente, como su nombre lo indica, tenemos que estar muy claros de que un EVA es un espacio digital usado para fines educacionales, que está alojado en la web y que utiliza herramientas digitales para posibilitar la interacción educativa y mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta interacción y esta mediación, por supuesto que se va a estar realizando entre los docentes o facilitadores, los estudiantes o participantes, y los contenidos curriculares, recursos para el aprendizaje y, por supuesto, las técnicas de evaluación. Entonces, ¿cuáles serán las características principales que podemos identificar en un EVA? Primeramente, y por supuesto, al ser un ambiente digital, es decir, no material en un sentido físico, estará hospedado en la red, creado y constituido por tecnologías digitales y soportado por dispositivos electrónicos con conexión a Internet que permitirán el acceso remoto a sus contenidos. Las aplicaciones y o herramientas informáticas que lo conforman son las que servirán de soporte para las actividades formativas entre docentes y estudiantes. Y claro está, al ser un ambiente de tipo digital, la relación didáctica no se produce en ellos cara a cara, como si se realiza en la enseñanza presencial, sino que será mediada por las tecnologías digitales. Es por ello que los EVA permiten el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de que docentes y estudiantes coincidan en el espacio o en el tiempo. Tenemos también y hay que estar muy claros en esto, de que un entorno virtual de aprendizaje es el producto de un diseño intencional, no una mera acumulación de recursos sin relación. Y siempre un EVA tiene que estar enfocado a que sea un espacio social que favorezca el encuentro y la interacción de los actores participantes, donde los procesos comunicacionales pueden ser sincrónicos y o asincrónicos, y los mismos pueden desarrollarse a través de variados lenguajes como oral, escrito, hipertextual, audiovisual o la combinación de todos ellos.
Y finalmente podemos decir que un entorno virtual de aprendizaje integrará múltiples herramientas, tanto para la gestión de los recursos instruccionales como de los participantes. Desde el punto de vista didáctico, ofrecerá soporte tecnológico para desarrollar las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo son planificación, la implementación, desarrollo y evaluación. Dentro de las dimensiones de un EVA podemos identificar dos fundamentalmente. Una es la dimensión tecnológica, que es la que se enfoca en lo que es las aplicaciones, herramientas informáticas y dispositivos electrónicos que van a servir de infraestructura del EVA. Y por otro lado tenemos la dimensión didáctica, que es la que está representada por las dinámicas del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en su interior. Es así como dentro de la dimensión tecnológica debemos abordar diversos factores, cómo va a ser, cómo desde el punto de vista tecnológico va a ser la accesibilidad de los estudiantes o participantes a los contenidos. Si efectivamente esos elementos tecnológicos van a poder ser usables de una manera dinámica y fácil por los participantes. Tenemos que determinar también la funcionalidad técnica de cada uno. Estableceremos también cómo estos dispositivos van a permitir el acceso a materiales, recursos educativos en multiformatos y cómo se van a desarrollar las actividades. Y también tendremos que tomar en cuenta cómo se va a realizar desde el punto de vista técnico la comunicación, la interacción y la colaboración entre los miembros. Con la dimensión didáctica vamos a abordar temas relacionados a lo que van a ser primero las orientaciones generales que van a servir de guía para que los participantes y estudiantes puedan lograr los objetivos de aprendizaje que debemos tener claramente definidos. También esto estará relacionado con los contenidos que se van a transmitir y cuáles van a ser las estrategias formativas que se aplicarán con esos contenidos para lograr los objetivos establecidos. Definiremos también cuáles van a ser las actividades de aprendizaje que deberán realizarse, así como el diseño e implementación de los recursos instruccionales y finalmente cuáles van a ser las estrategias evaluativas que se establecerán para medir el alcance de los objetivos establecidos. Bien, entonces ante todo esto vamos a poder nosotros identificar dos tipos fundamentales de entornos virtuales de aprendizaje. Primeramente tendremos los EVA denominados estructurados, que estarán conformados principalmente por aquellas plataformas de e-learning que ofrecen de una forma totalmente integrada cada uno de las herramientas que el facilitador podrá utilizar para implementar sus cursos y cuáles van a ser los contenidos que se van a querer transmitir. Estos EVA estructurados son los que, digamos, popularmente o comúnmente denominamos aulas virtuales, teniendo como principal ejemplo o como principal exponente la muy conocida plataforma Moodle, que si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con ella, pues conocerá que en un mismo espacio, en una misma aplicación, en una misma plataforma, pues vamos a tener, digamos, disponibles los diferentes recursos y aplicaciones que permitirán desarrollar pues toda una experiencia de aprendizaje. Desarrollar todo un curso de manera virtual permitirá entonces establecer nuestra aula virtual. Pero ciertamente Moodle no es la única. Tenemos también, por ejemplo, la plataforma Canvas, que está siendo muy utilizada actualmente, y digamos la de más reciente aparición
el más nuevo desarrollo de Google, como es Google Classroom, que ha tenido, digamos, un gran auge y un gran impacto por ser de carácter totalmente gratuito durante esta cuarentena producto de la pandemia por el coronavirus. Entonces, por un lado tenemos los EVA estructurados y por otro tenemos los denominados no estructurados, que son aquellos que son construidos por el facilitador realizando una combinación de diversas herramientas, de diversas plataformas, de diversas aplicaciones, principalmente gratuitas, que tenemos disponibles en la web. Es así como entonces podemos también construir un entorno, un ecosistema de aplicaciones que nos van a establecer, a diseñar un entorno, digamos, mucho más personalizado, mucho más dinámico y flexible en ese sentido. Entre las diferentes herramientas, aplicaciones o plataformas que podemos encontrar en la web, tenemos aquellas que yo he denominado herramientas de construcción de ideas, que son las que nos permiten construir principalmente blogs o crear wikis o establecer foros. Entre ellas tenemos la muy conocida Blogger también, para el diseño de blogs educativos. También está WordPress. Tenemos para la creación de wikis libres la plataforma de Wikispace, y para la creación de foros, entre otros, pues el WP Forum. Podemos combinar todo esto con herramientas de comunicación que van desde el muy ya prácticamente tradicional correo electrónico, como servicios y plataformas de mensajería de texto como el Telegram o el WhatsApp, que es el que justamente estamos utilizando nosotros acá en el desarrollo de este taller en específico. No podemos dejar de lado, por supuesto, las redes sociales, que aun cuando no fueron creadas específicamente para objetivos educativos, su popularidad y alcance de uso es tal que ciertamente sirven de espacio para la transmisión de conocimientos, para la interacción y el intercambio de información entre los diferentes actores. Por supuesto, tenemos el Twitter, el Facebook, YouTube, que es una plataforma pues que está muy en auge, el Instagram y otras. Y tenemos también los diferentes servicios para construir sitios web, como Jindo o Wix.com, que son algunos dentro de la multiplicidad de servicios que nos permiten esta posibilidad. Tenemos entonces que independientemente del tipo de EVA que vayamos a construir, debemos estar bien claros sobre lo que son los enfoques de enseñanza y aprendizaje, que digamos va a ser básicamente la manera como vamos a estructurar los contenidos. Dentro de los enfoques, digamos, uno de los más comunes, tradicionales, es el denominado por recepción, que se desarrolla dentro de un entorno más bien de tipo expositivo informativo, digamos que es la manera clásica como hemos venido desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde tenemos un facilitador que va a ser el encargado de presentar la información o los contenidos, ya sea en un formato de texto, audio y o visual. Posteriormente presentará actividades de aplicación de esa información y finalmente implementará dinámicas y estrategias para comprobar si el estudiante ha aprendido la información, es decir, desarrollará su proceso de evaluación. Y tenemos el enfoque por descubrimiento, que está más orientado hacia lo que son las actividades, es más de tipo constructivista, en donde el contenido se plantea estableciendo un problema o proyecto a desarrollar, que igualmente puede ser en un formato texto, audio y o visual, donde se ofrecerán las orientaciones para resolver este problema o desarrollar el proyecto. Se le solicitará al estudiante la realización de las actividades, búsqueda, selección y elaboración de la información, y finalmente igualmente se establecerán estrategias para comprobar si el estudiante ha alcanzado la competencia, es decir, el proceso de evaluación. Bien, a continuación quisiera compartir con ustedes
esta infografía que posteriormente ustedes van a poder detallar con mayor tranquilidad, referida a lo que son los roles del docente dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Y ciertamente uno de los aspectos que más se ha impactado con la implementación y el desarrollo de estos entornos virtuales o digitales de aprendizaje es la figura del facilitador o del docente. Los roles que dentro de estas nuevas modalidades tiene que ejercer el profesor, el docente, el instructor, el facilitador. Y es que hemos pasado de ese rol clásico en el cual el docente era el único poseedor de el conocimiento y la única vía, el único canal que tenía el estudiante para acceder al conocimiento, a un contexto en donde nuestros estudiantes tienen la posibilidad de accesar por ellos mismos a la más grande fuente de información y conocimiento, como lo es ciertamente, bueno, la web, el World Wide Web, a través de Internet. Entonces, el papel, el rol, la figura del docente ciertamente se reviste de toda una serie de nuevos roles, quizás unos no tan nuevos. Siempre el docente ha tenido la labor, por ejemplo, de aclarar, de animar, de retroalimentar, pero ciertamente ahora aparecen nuevos comportamientos, nuevas tareas, nuevos roles. Y ustedes, bueno, pueden ver en la infografía toda una serie de funciones y competencias que están allí, ¿verdad? Pero yo quisiera hacer énfasis en este momento en un rol muy particular, ¿verdad? Y que ciertamente es de los más, digamos, novedosos que han surgido dentro de este nuevo contexto, y es el de curador de contenidos, ¿verdad? Ahora el facilitador tiene una acción que realizar muy importante, y es la de curar contenidos. ¿Y a qué se refiere esto de curar contenidos? Es que ante la avalancha de información a la cual tiene el estudiante la posibilidad de accesar, ciertamente el facilitador tiene la tarea de, digamos, filtrar, ¿verdad? De realizar un trabajo de investigación previo, de navegar dentro del mar del Internet para encontrar el material y el contenido más adecuado que asegure que el estudiante pueda obtener una información de calidad, una información certera, una información relevante, y no, digamos, pierda tiempo accediendo a información que no es lo suficientemente buena para cubrir con la expectativa de aprendizaje, o que sea falsa, o que sea incompleta, o que ciertamente en términos generales no sea la más adecuada. Entonces el facilitador tiene que tomar como una acción fundamental la curación de contenidos, y eso es un rol en el cual todos debemos de empezar a reflexionar, a abordar, a ejercer. Bien, por otra parte, dentro de los entornos virtuales de aprendizaje, y en función de todo lo que hemos visto hasta ahora, quiero señalar algunos, digamos, escenarios tecnodidácticos que se están haciendo presentes, porque aunque el concepto de entorno virtual de aprendizaje ciertamente no es tan de reciente data, ya tiene un tiempo que estamos hablando sobre los entornos virtuales de aprendizaje, que lo estamos utilizando, que se están implementando, pero ciertamente digamos, toda esta revolución tecnopedagógica ha ocasionado que ciertamente surjan conceptos, surjan términos que están siendo utilizados y que quizás muchas veces confundimos, ¿no? Y bueno, quiero señalar algunos de los más
escuchados, los más mencionados, de los más debatidos. ¿Okay? Tenemos por un lado entonces, partiendo de lo que es los entornos virtuales de aprendizaje y que están relacionados con el e-learning, un concepto como es el B-learning, que viene de blended learning, que quiere decir, digamos, algo así como aprendizaje mezclado, en donde ciertamente se van a combinar sesiones virtuales o sesiones en línea y sesiones presenciales. Y digamos, quizás las investigaciones más destacadas apuntan que el futuro de la educación digital va a estar sobre todo enmarcada en lo que es este escenario, el escenario del blended learning, ¿ok? En donde ciertamente ofrece toda esa mayor flexibilidad y apertura para experiencias dinámicas de aprendizaje. Entonces aquí tenemos la combinación de aprendizaje o de sesiones en línea y sesiones presenciales. Por otro lado tenemos el M-Learning o el Mobile Learning, que quiere decir, ¿verdad?, aprendizaje móvil, que es el aprendizaje en donde los dispositivos móviles, como los celulares, como los smartphones, los teléfonos inteligentes, cobran mayor preponderancia, en donde la dinámica del aprendizaje está sustentado principalmente en el uso de este tipo de dispositivos, o en la potencialidad de la utilización de estos dispositivos. Esto implica un feedback mucho más rápido, la multifuncionalidad del dispositivo, la portabilidad, ¿verdad? Podemos acceder a los contenidos en el momento que en cualquier lugar donde haya conectividad, la flexibilidad de horarios y tiempo para acceder a ellos, la ubicuidad, que es un término que también vamos a mencionar más adelante, y por supuesto la flexibilidad. Tenemos entonces por otro lado el U-Learning, ¿verdad?, o el Ubiquitous Learning, que es el aprendizaje ubicuo, ¿verdad? Y aparece aquí esta palabra derivada del latín, que implica la posibilidad de estar en cualquier parte, en cualquier momento, ¿no? Trasladado entonces a este ámbito educativo, podemos decir que el aprendizaje ubicuo es el que podemos realizar en cualquier momento, en cualquier lado. E implica la combinación de diversos conceptos, como, bueno, el aprendizaje móvil, el aprendizaje a distancia, el aprendizaje virtual, ¿verdad? Y tiene como características, por supuesto, la permanencia, la adaptabilidad, la interactividad, la inmediatez y la accesibilidad en cualquier momento, ¿verdad? Digamos que cuando hablamos de aprendizaje ubicuo, estamos hablando de la combinación de toda una serie de tecnologías que hace posible eso. Digamos, es un concepto un poco más abstracto de lo que sería una modalidad o un escenario tecnodidáctico. Y tenemos otro concepto que también está siendo muy utilizado entre los múltiples y diversos conceptos que han surgido. Quizás estos sean un poco de los más representativos. El microlearning, que de alguna manera podríamos denominar como el aprendizaje píldora, en el que se divide contenidos en pequeñas fracciones que pueden ser, digamos, digeridos de una manera mucho más dinámica, mucho más fácil, conformado, podríamos llamarlo así, como por cápsulas formativas que llegan justo a tiempo, ofrece una mayor accesibilidad, una mayor flexibilidad. Digamos, de alguna forma hay como elementos motivadores, porque digamos que vamos avanzando poco a poco con contenidos más cortos, más pequeños, más fáciles de aprender, obviamente, y que por su digamos ligereza digamos tecnológica, digamos, son por lo general son formatos que pueden ser consumidos en multiplicidad de dispositivos, porque son, digamos, más ligeros, no pesan tanto, son fáciles de cargar, son fáciles de transmitir, lo podemos consumir a través del celular, por el correo electrónico, en fin.
Entonces tenemos por allí el microlearning y uno que se destaca muchísimo últimamente y justamente es el que sustenta este taller, como es el denominado WhatsApp Learning, que no es más que el aprendizaje usando el servicio de mensajería de texto que es el WhatsApp, ¿verdad? Que un servicio pues que se ha popularizado en extremo y que permite poder interactuar de una manera dinámica y fácil, ¿verdad? Donde hay interacción síncrona y asíncrona y donde se fomenta el aprendizaje colaborativo y ubicuo, ¿verdad? Es así donde ciertamente por lo novedoso quizás que ha sido esta posibilidad de mediar conocimientos e información y aprendizaje a través del WhatsApp, que requiere obviamente una organización metodológica. Digamos que esto todavía es un proceso que está en desarrollo, digamos con esta necesidad surgida de distribuir conocimiento, pues este WhatsApp Learning está en desarrollo y por supuesto hay toda una organización metodológica que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Partiendo de, obviamente, el conocer y desarrollar, conocer primeramente las características del WhatsApp y en función de eso desarrollar en las personas las competencias para su uso, que podamos utilizarlo, que conozcamos cómo utilizar el WhatsApp efectivamente. Luego, posteriormente, hay que diseñar los medios y diseñar los contenidos en cuanto a sus elementos presentacionales que se adapten al formato del WhatsApp. Establecer y diseñar también cómo van a ser los mecanismos de interacción y participación, establecer los protocolos adecuados para lograr una efectiva comunicación y por supuesto determinar y establecer cuáles van a ser las estrategias de evaluación de conocimientos y evaluación también de las dinámicas realizadas a través del WhatsApp. Quisiera finalizar señalando lo que hemos denominado 10 acciones EVA, que son acciones que van a permitir que podamos desarrollar un entorno virtual de aprendizaje efectivo. El primero es, por supuesto, crear espacios para que los estudiantes y el docente hablen y se comuniquen permanentemente, foros, chat, grupos de WhatsApp, email, etc. Plantear de manera explícita las actividades y tareas a los estudiantes, que quede claro en ellos qué es lo que deben realizar: leer, escribir, analizar, buscar, reflexionar, elaborar, valorar, que no haya ambigüedad en las instrucciones que se les esté dando. Es conveniente combinar tareas individuales con otras colectivas, como ensayos, diarios, blogs, con wikis, glosarios, evaluación compartida, entre otras. Es importante ofrecer el calendario detallado con las actividades, las tareas o las evaluaciones del curso. Que tampoco haya duda en cuáles son las actividades que se esperan que los participantes realicen. Es importante también incorporar guías y recursos para la realización autónoma de las actividades, tales como donde se ofrezcan orientaciones precisas del proceso, paso a paso, con los enlaces y documentos necesarios para realizar todas las actividades y tareas. Es importante estimular constantemente la motivación y la participación de los estudiantes. Investigaciones previas han determinado que uno de los elementos fundamentales de deserción de los estudiantes en ambientes virtuales es la poca motivación por parte del facilitador. Es necesario incorporar documentos de consulta sobre el contenido en distintos formatos, o sea, documentos de textos, diapositivas, mapas conceptuales, videos, podcasts, etc. Mantener de forma periódica un tablón de noticias del profesor facilitador. Establecer públicamente los criterios de evaluación de los aprendizajes y competencias. Eso es también importante que quede totalmente claro. Y finalmente, ofrecer tutorización y retroalimentación continua entre el profesor facilitador y cada estudiante, sobre todo en el proceso de evaluación. Esperamos entonces que esta información sea de utilidad para todos ustedes, que puedan haber fijado todos estos conceptos teóricos tan importantes sobre lo que son los entornos virtuales de aprendizaje. Muchísimas gracias.